Mi nombre es Jesús Moreno y junto a mis compañeros somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Hoy les hablaremos acerca de rodamientos como tema de la cátedra de Elementos de Máquinas 2. Bien, los rodamientos son elementos mecánicos que aseguran un enlace móvil entre dos elementos de un mecanismo. Uno de ellos se encuentra en rotación con respecto al otro, siendo su función principal la de permitir la rotación relativa de dichos elementos bajo una carga, con precisión y con un rozamiento mínimo. En el proceso de diseño de los rodamientos deben considerarse una gran cantidad de factores, tales como el rozamiento, transferencia de calor, fatiga de los materiales, resistencia a la corrosión, propiedades de los materiales, también forma y tipo de lubricación, tolerancia, velocidades de funcionamiento, tipos de montaje, uso, costo, entre muchos otros. Además de estos factores, también debe tomarse en cuenta que un rodamiento está constituido por un grupo de elementos, que son dos aros o anillos, los elementos de rodadura, y una jaula. Los dos aros, uno está ligado al elemento fijo y otro al elemento móvil, conformando entre ellos una especie de surcos o pistas o caminos de rodadura. Están también los elementos de rodadura, que son los que permiten el desplazamiento relativo de los dos aros con un rozamiento mínimo. Y la jaula, que es un elemento separador, la cual guía y separa los elementos rodantes. También sirve como acopladora del lubricante. El diseño de rodamiento aparenta ser bastante complejo. Sin embargo, ese no es el verdadero problema que presenta un rodamiento. El verdadero problema que presenta un rodamiento es su selección, saber qué rodamiento elegir. Para lo cual habrá que valerse de ciertos factores dados por los fabricantes en catálogos de rodamiento. Dichos factores son muy importantes al momento de elegir, ya que nos darán con exactitud cuál es el rodamiento que más nos conviene. Tales factores se presentarán a continuación. Uno de ellos es el espacio disponible. En muchos casos, las dimensiones principales de un rodamiento están predeterminadas por el diseño de la máquina. Por ejemplo, el diámetro del eje determina el diámetro del agujero del rodamiento, más no al revés. Otro ejemplo sería, cuando el espacio radial es limitado, se debe elegir un rodamiento que se acople a ese espacio. Es decir, en este caso sería un rodamiento de baja sección transversal. Cuando el espacio axial es limitado, se puede utilizar un rodamiento que se adapte al espacio. Es decir, en este caso sería un rodamiento de rodillos cilíndricos o de rodamientos rígidos de serie de bolas. Otro factor sería las cargas. Generalmente es un factor predominante para la selección del tipo y tamaño de rodamiento, donde es importante tener en cuenta que para unas mismas dimensiones externas, los rodamientos de rodillos tienen una capacidad mayor de soportar carga que los de bolas. Esto se debe a que los rodillos poseen mayor contacto entre sus elementos rodantes y sus caminos de rodadura que los rodamientos de bolas. Los rodamientos pueden soportar solamente cargas axiales y radiales o cargas combinadas en ambas direcciones simultáneamente. Una de las características importantes que afecta la capacidad de soportar cargas axiales es el denominado ángulo de contacto o alfa, el cual se puede apreciar en la figura superior derecha. A medida que este ángulo aumenta, el rodamiento va a tender a soportar mayor carga axial. Si se fijan en el diagrama que se encuentra en la parte inferior izquierda, se puede ver cómo a medida que aumentan el ángulo, los rodamientos son de diferente tipo. Por ejemplo, los que están en el eje horizontal, que tienen como ángulo de contacto igual a 0 grados, son los que soportarían carga netamente radial.
mientras que los que se encuentran en el eje vertical son los que soportarían carga netamente axial, es decir, los que tienen 90 grados. Bien, en el caso de cargas actuando excéntricamente sobre rodamientos, allí se formarían momentos flectores, que deben ser soportados por este tipo de rodamiento, el cual uno de los más adecuados es la pareja de rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular, como se muestra allí en la figura. Cuando bajo la acción de un estado de cargas actuante, un eje queda sometido a flexión, existe la posibilidad de que se desarrollen desalineaciones angulares en el eje con respecto a los rodamientos. Aquí los rodamientos tienen que ser capaces de absorber esa desalineación de alguna forma. De hecho, bueno, existen rodamientos autocentrados denominados a rótula por la SKF, que son los que se presentan ahí en la figura. Estos son capaces de compensar las desalineaciones causadas por las cargas de funcionamiento o por errores de alineación originados en el mecanizado o en el montaje del eje. Claro, obviamente los fabricantes establecen que solo hay ciertos valores permisibles para esas desalineaciones. Si se pasa esos valores, pues puede dañar el mecanismo. Precisión. Cuando se trata de rodamientos, la precisión se describe mediante las clases de tolerancia para la exactitud de giro y precisión dimensional. En catálogos, cada producto ofrece información sobre las clases de tolerancia conforme a las cuales se fabricaron esos rodamientos. SKF fabrica una amplia gama de rodamientos de superprecisión, como el indicado en la figura, el cual es un rodamiento de hilera de bolas de contacto angular. Otro factor es la velocidad. La velocidad de rotación de los rodamientos está limitada por la temperatura máxima de funcionamiento permisible. Los más adecuados para velocidades elevadas son los de alta precisión con jaulas especiales. Estas jaulas poseen un bajo rozamiento en funcionamiento y por tanto sobre ellos se genera internamente menos calor. La rigidez de los rodamientos está representada por la magnitud de la deformación elástica cuando aquellos se encuentran cargados. En la mayoría de las aplicaciones es despreciable y solamente en muy pocos casos es un factor importante a considerar, y de querer aumentarse puede lograrse mediante la utilización de una precarga adecuada. Montaje y desmontaje. Este es un factor característico y muy específico para aquellos rodamientos que se deben montar y desmontar frecuentemente. Se prefieren que posean agujeros cilíndrico o cónico y que sean desmontables. Como ven ahí en la lámina, especifica un poco: agujeros cilíndricos son más fáciles de montar y desmontar si son desarmables, preferibles cuando el rodamiento ha de ser montado y desmontado con frecuencia. Y el agujero cónico se puede montar y desmontar fácilmente sobre el asiento del eje cónico. Lubricación. El lubricante es necesario para reducir la fricción, impedir el desgaste, proteger las superficies del rodamiento contra la corrosión, y también puede ser necesario cuando haya que proporcionar refrigeración. La selección de la lubricación y las propiedades del lubricante influyen en gran medida en la temperatura de funcionamiento, lo que a su vez influye en si se debe usar grasa o aceite, el intervalo de relubricación requerido para la grasa y si es necesario la lubricación con aceite, porque la circulación de aceite puede usarse para eliminar calor. Ahora, un punto importante al hablar de rodamientos y de su diseño es su vida, la vida útil del rodamiento. Se define como la cantidad de revoluciones o la cantidad de horas de funcionamiento que el rodamiento puede soportar a una determinada velocidad antes de que aparezca el primer indicio de fatiga del metal, en el camino de rodadura del aro interior o exterior o en un elemento rodante. La vida nominal básica es la vida a fatiga alcanzada o superada por el 90% de los rodamientos aparentemente idénticos de un grupo suficientemente representativo que funciona en idénticas condiciones de funcionamiento. La vida nominal básica de un rodamiento, según la normativa ISO 281, es la expresada en esa ecuación.
Si la velocidad es constante, es preferible calcular la vida expresada en horas de funcionamiento utilizando la siguiente ecuación, donde, y también para la ecuación anterior, L sub 10 es la vida nominal básica con una confiabilidad del 90%, expresado en millones de revoluciones. L sub 10H es la vida nominal básica con una confiabilidad del 90% expresado en horas de funcionamiento. C mayúscula es la capacidad de carga dinámica básica. P mayúscula es la carga dinámica equivalente del rodamiento. N es la velocidad de giro en revoluciones por minuto. P minúscula es el exponente de la ecuación de la vida, la cual es igual a 3 para rodamientos de bolas y 10. Vida nominal SKF. Para los rodamientos de alta calidad modernos, la vida nominal básica calculada puede desviarse significativamente de la vida útil real en una aplicación determinada. La norma ISO 281 utiliza un factor de vida modificado para complementar la vida nominal básica. El factor de modificación de la vida útil, A sub SKF, tiene en cuenta las condiciones de lubricación, el nivel de carga en relación con la carga límite de fatiga del rodamiento y un factor nu sub C para el nivel de contaminación. Y al igual que en el caso anterior, si la velocidad es constante, la vida útil se puede expresar en horas de funcionamiento mediante la siguiente ecuación, donde hay términos de vida nominal SKF mucho más exactos en millones de revoluciones y en horas de funcionamiento. A sub 1 es un factor de ajuste de la vida útil para mayor confiabilidad, la cual se encuentra en una tabla anexa. Y A sub SKF es el factor de modificación de la vida útil. Para una confiabilidad del 90%, los factores L sub NM cambia y pasa a ser L sub 10M, que es la vida nominal SKF en millones de revoluciones. Aquí hay una tabla que habla de los valores orientativos de vida especificada de los rodamientos y unidades de cajas de grasa para vehículos ferroviarios, donde especifica el tipo de vehículo y la vida en millones de kilómetros. Y finalmente esta es la tabla de la que se sacó el factor A sub 1 para una vida nominal SKF y una confiabilidad. Buenos días, mi nombre es Rolando Parada y vengo a continuar con la exposición de rodamientos. Valores de vida nominal requerida para diferentes máquinas y vehículos. En general, se debe disponer de la información de la duración nominal requerida en el rodamiento para su aplicación. Dicha duración depende del tipo de maquinaria donde se usará el rodamiento, las exigencias de servicio y la fiabilidad o confiabilidad. Tabla 1A. Se presentan valores prácticos de duración nominal para diferentes máquinas en horas, como por ejemplo los electrodomésticos, las máquinas agrícolas, los instrumentos y aparatos para uso médico requieren entre 300 y 3000 horas. Las máquinas de uso intermitente, como máquinas herramientas portátiles, aparatos elevadores para talleres y máquinas de construcción, requieren entre 3000 y 8000 horas. La maquinaria que requiere alta fiabilidad y presentan trabajo intermitente, como lo son los ascensores y grúas de mercancías elevadas, requieren entre 8000 y 12000 horas. La maquinaria de trabajo de 8 horas no usadas en su totalidad, como las transmisiones por engranaje y machacadoras giratorias, entre 10000 y 25000 horas. La maquinaria de trabajo de 8 horas usadas en totalidad, como las máquinas de herramientas, máquinas de trabajo de mercancía, máquinas para industrias mecánicas en general, grúas para materiales a granel, ventiladores, cintas transportadoras, equipos de impresora y separadores y centrífugas, requieren entre 20000 y 30000 horas. Aquí se presentan algunos ejemplos de las maquinarias mencionadas anteriormente, como por ejemplo las máquinas agrícolas, herramientas portátiles, máquinas de ascensor, machacadoras giratorias y máquinas herramientas. En la tabla 1B se continúan presentando valores prácticos de duración nominal para otras máquinas, como por ejemplo máquinas para trabajo continuo de 24 horas al día, como lo son las cajas de engranaje para laminadoras, máquinas eléctricas de tamaño mediano, compresores, tornos de extracción para minas, bombas y maquinaria textil requieren entre 40000 y 50000 horas. La maquinaria para abastecimiento de agua, hornos giratorios, máquinas cableadoras y máquinas de propulsión para transatlánticos entre 60000 y 100.000 horas.
y las maquinarias eléctricas de gran tamaño, centrales eléctricas, ventiladores y bombas para minas, y rodamientos para líneas de ejes para transatlánticos requieren 10.000 horas. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de las máquinas mencionadas en la lámina anterior, como lo son la maquinaria textil, los hornos giratorios y las centrales eléctricas. Tabla 2. Valores prácticos de duración nominal para vehículos automotores y ferroviarios en millones de kilómetros. Los automóviles requieren 0.3 millones de kilómetros, los camiones y autobuses 0.6 millones de kilómetros, los vagones de mercancía 0.8 millones de kilómetros, material móvil de cercanías y los tranvías 1.5 millones de kilómetros, los coches de pasajeros para grandes líneas 3 millones de kilómetros, los coches automotores para grandes líneas entre 3 y 4 millones de kilómetros, y las locomotoras eléctricas y diésel para grandes líneas entre 3 y 5 millones de kilómetros. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de automóviles, camiones, vagones de mercancía y locomotoras mencionadas anteriormente. Duración nominal ajustada. En las duraciones nominales L10 y LH se consideran los efectos relacionados con la carga aplicada, velocidad y tipo de lubricación, por lo que su uso es aceptable para aplicaciones convencionales. Sin embargo, si se desea la mayor confiabilidad en cuanto a otros factores importantes, la ISO da recomendaciones que permiten tener en consideración diversas variables en el proceso de fatiga. Se propone la siguiente expresión, en donde L sub NA es la duración nominal ajustada en millones de revoluciones, A1 es el factor de ajuste por probabilidad de fallo, A2 es el factor de ajuste por duración del material, y A3 es el factor de ajuste de la duración por condición de funcionamiento o servicio. Probabilidad de fallo. Dado que los fallos en los rodamientos son regidos por reglas estadísticas, se debe tomar en consideración la probabilidad de fallo teniendo en cuenta la siguiente tabla. Probabilidad de fallo en porcentaje: 10, 5, 4, 3, 2 y 1%. En estos casos, A1 tomaría los valores de 1, 0,62, 0,53, 0,44, 0,33 y 0,21 correspondientemente. Dado que los factores A2 y A3 son interdependientes, se hace conveniente usar un factor en común A23, que es igual a A2 por A3, el cual es función de la relación de viscosidades K, la cual a su vez es definida como la relación entre la viscosidad cinemática real del lubricante a temperatura de trabajo y la viscosidad necesaria para lograr la lubricación adecuada. La viscosidad real del lubricante corresponde a la temperatura de referencia internacional normalizada de 40 grados. En la figura 1 se muestra la viscosidad cinemática real del lubricante en función a la temperatura de funcionamiento. En la tabla 5 puede observarse clases de viscosidad ISO para los aceites lubricantes y sus campos de viscosidad a la temperatura de 40 grados centígrados. En la figura 2, la viscosidad necesaria para asegurar la lubricación adecuada a la temperatura de funcionamiento puede obtenerse de la siguiente figura, siempre que se use aceite mineral o grasas basadas en aceite mineral. El factor A23 se determina a partir de la figura siguiente. Gracias por su atención. Soy Lorenzo Cañizar y hablaré sobre la selección de rodamiento. Se debe tomar en cuenta las características del diseño de la máquina, los factores indicados por el fabricante. También se toma en cuenta los tipos de rodamiento, según el espacio disponible, las cargas, momentos, desalineación, precisión, velocidad, rigidez, desplazamiento axial y juegos internos. También se toma en cuenta los tamaños del rodamiento, que es según capacidad de carga y vida útil. Entre los tipos de rodamientos tenemos los rodamientos de bola. Entre ellos tenemos los rodamientos rígidos de bola, que son versátiles, soportan velocidades altas, son particularmente
fáciles de emplear y de mantener. También soportan cargas axiales y radiales. Son los más comunes para cargas pequeñas. También se utilizan para ejes cortos como de 10 milímetros y al haber una desviación del eje, su vida es reducida. En algunos casos, los rodamientos de bola no cumplen con los requerimientos de la máquina. Entonces, la guía SKF propone aparear los rodamientos y son de 3 tipos: en tánder, en X y O. Estos tipos presentan las líneas de carga paralelas, línea de carga convergente y línea de carga divergente. Para determinar el tamaño del rodamiento rígido de bola se debe calcular la carga dinámica equivalente. Para seleccionar el tipo de rodamiento se deben tener los siguientes factores. Entre los rodamientos normales y los rodamientos tipo tánder se va a considerar que la carga axial sobre la carga radial va a ser menor o igual a E o mayor o igual a E, donde la menor o igual a E, la carga dinámica equivalente va a ser igual a la carga radial, y donde E va a ser mayor, la carga dinámica equivalente va a ser igual al factor radial por la carga radial más el factor de carga axial por la carga axial. Para considerar los factores de rodamientos X u O, va a ser la carga axial sobre la carga radial, donde va a ser menor o igual o mayor o igual. Para los cálculos, la carga dinámica equivalente va a ser igual a la carga radial más Y1 por la carga axial, y para los mayores a E, para el cálculo de la carga dinámica equivalente va a ser igual a 0,75 por la carga radial más Y2 por la carga axial, donde Y1 y Y2 van a ser factores dados para calcular la carga estática equivalente en los rodamientos rígidos de bola. En los tipos normales y en los tipos tánder sucede que la carga equivalente estática va a ser igual a 0,6 por la carga radial más 0,5 por la carga axial, donde se tiene que cumplir que la carga estática equivalente tiene que ser menor a la carga radial, donde esto va a ser la carga estática equivalente igual a la carga radial. Para los rodamientos tipo X u O, la carga estática equivalente va a ser igual a la carga radial más 1,7. Entre los rodamientos de bola tenemos rodamientos de bola a rótula u oscilantes. Estos rodamientos de bola funcionan con ejes pequeños y normales. Se le puede aplicar cargas radiales bajas y medias y cargas axiales bajas. Genera menos fricción, tiene una mayor vida útil y se debe hacer menos mantenimiento. El diseño para absorber desalineaciones angulares. Para calcular el diámetro de este rodamiento se debe calcular las cargas, donde la carga dinámica equivalente se va a determinar que la carga axial sobre la carga radial se debe cumplir que la E es igual o menor, donde la carga
dinámica equivalente va a ser igual a 0,65 carga radial más Y2 por la carga axial, y donde E va a ser mayor, la carga dinámica equivalente va a ser igual a la carga radial más Y1 por la carga axial. Y para el cálculo de la carga estática equivalente, se determina que la carga estática equivalente va a ser igual a la carga radial más Y sub 0 por la carga axial, donde Y2, Y1 y Y0 son factores dados por, entre otros tipos de rodamiento de bola, se tiene el de contacto angular, donde este rodamiento se diseña para aguantar cargas combinadas. Si el rodamiento es de una hilera, las cargas axiales irán solamente en una dirección, y si el rodamiento es de dos hileras, las cargas axiales irán en dos direcciones. La capacidad de cargas axiales aumentará según el ángulo que tenga el rodamiento. Además, aguantan la desalineación. Estos rodamientos también pueden aparearse. Para determinar el tamaño del rodamiento de bola con contacto angular, se debe calcular la carga dinámica equivalente, donde un rodamiento normal o un rodamiento en tándem se debe cumplir la relación de la carga axial sobre la carga radial, donde E es menor o igual y la carga dinámica equivalente va a ser igual a la carga radial, y donde E va a ser mayor, la carga dinámica equivalente va a ser igual a el factor radial por la carga radial más Y2 por la carga axial. Y para determinar los rodamientos cara a cara o espalda con espalda, se debe determinar el factor carga axial sobre carga radial, donde se debe cumplir E menor o igual y la carga dinámica equivalente va a ser igual a la carga radial más Y1 por la carga axial, y donde se cumple que E es mayor, la carga dinámica equivalente va a ser igual al factor radial por la carga radial más Y2 por la carga. Para otro tipo de casos de contacto angular con un ángulo de 40 grados, para determinar la carga dinámica equivalente en los tipos normales y en los tipos tándem, el factor de la carga axial sobre la carga radial se diferencia en que no se buscaría la E, sino un factor 1.14, donde este factor 1.14 va a ser menor o igual y no se considera la carga axial, y donde el 1.14 va a ser mayor, la fórmula va a ser igual a la carga dinámica equivalente, que va a ser igual a 0,35 por la carga radial más 0,57 por la carga axial. Para los rodamientos de tipo cara a cara o de espalda con espalda, el factor que es la carga axial sobre la carga radial, y donde se determina que 1.14 va a ser menor, igual o mayor, las fórmulas van a ser la carga dinámica equivalente igual a la carga radial más 0.55 por la carga axial, y para el factor mayor a 1.14, la carga dinámica equivalente va a ser igual a 0.57 por la carga radial más 0.93 por la carga axial. Otro tipo de rodamiento se tiene rodamiento de rodillo. Entre estos tipos de rodamientos están los cilíndricos. Estos rodamientos son muy buenos en soportar cargas radiales.
También estos rodamientos aguantan altas velocidades, no tanto como los de bola por su área de contacto, porque al ser mayor el área de contacto genera más fricción. Son excelentes en el rendimiento y la duración. Para el cálculo del tamaño del rodamiento de rodillo cilíndrico se debe calcular la carga dinámica equivalente, donde se determinan los rodamientos de una hilera con alta capacidad y rodamientos de una hilera completamente lleno de rodillos. Estos tipos están entre los rodillos libres y los rodillos fijos, donde los rodillos libres no van a tener carga axial, donde los rodillos fijos van a tener que estar menor o igual que o mayor o igual, donde mayor o igual se va a usar la fórmula siguiente, que va a ser carga dinámica equivalente igual a 0,92 por la carga radial más y por la carga axial, y donde E va a ser menor o igual, no se va a tener carga axial. Para los rodamientos de dos hileras completamente rellenos de rodillos se va a considerar que la E no va a estar estipulada, sino va a ser un factor 0,15, donde va a estar menor o mayor, donde cuando va a ser menor o igual va a ser la carga dinámica equivalente igual a la carga radial, y donde va a ser mayor, la carga dinámica equivalente va a ser igual a 0,92 por la carga radial más 0,4 por la carga. Entre otros tipos de rodamientos tenemos los rodamientos de rodillo tipo aguja. Estos rodamientos aguantan mucha carga, cargas axiales, cargas radiales y cargas combinadas. Estos rodamientos tienen una muy buena rigidez por su ventaja de ser muy pequeños, que se pueden colocar muchos rodamientos en un solo sitio. También se utilizan para ejes muy pequeños. Entre otros tipos de rodamientos de rodillo tenemos los rodamientos de rodillo a rótula. Estos rodamientos poseen jaula. Funcionan con cargas axiales y radiales. Estos rodamientos poseen una baja fricción, por ende se genera más velocidad. Y también entre los rodamientos tenemos rodamientos de rodillo cónicos. Estos rodamientos soportan cargas combinadas. También soportan momentos flectores. Su capacidad de cargas axiales depende del contacto de ángulo que tenga el rodamiento. Buenas, mi nombre es Ronald Contreras y me tocó exponer acerca de los rodamientos axiales y cómo se seleccionan. Bueno, los rodamientos son elementos de máquinas capaces de soportar tanto cargas radiales como axiales. En nuestro caso, los rodamientos solo soportan cargas en la dirección axial, que es la misma dirección del eje. Un ejemplo claro es la imagen puesta en la parte superior derecha, donde observamos la dirección de la carga representado con vectores de color rojo. Según la guía SKF del 2019, hay 5 tipos de rodamientos axiales en la guía, los cuales se pueden dividir en rodamientos axiales de bola y los rodamientos de rodillo o tipo rodillo. En los rodamientos axiales de bola solo encontramos ese ejemplar, en cambio en los rodamientos axiales de rodillo podemos encontrar 4 tipos. Esos 4 tipos son tanto el rodamiento axial de rodillo,
como los rodamientos axial de rodillos cilíndricos, rodamientos axiales de aguja y los rodamientos axiales de rodillos cónicos. Además, pues la imagen inferior derecha nos muestra cómo están constituidos los rodamientos axiales cilíndricos, los cuales cuentan con un anillo interior, un anillo exterior, la jaula donde se contienen los elementos rodantes en forma de cilindro. Los rodamientos axiales de bola SKF son tipos de rodamientos que están diseñados únicamente para soportar cargas axiales. Estos rodamientos pueden soportar cargas axiales tanto en un sentido como en ambos sentidos, como se muestra en la figura por los vectores, representados por los vectores. Los rodamientos de bolas de simple efecto se le denominan a los que soportan cargas en un sentido, como el que está como la imagen de la mitad. Y los rodamientos de bolas de doble efecto son los que soportan cargas en ambos sentidos, como la imagen que está en la esquina superior derecha. Las características del rodamiento es que se pueden desmontar e intercambiar por otros rodamientos, pueden soportar desalineaciones iniciales y las arandelas de ejes tienen agujeros rectificados que permiten ajustes de interferencia. ¿Qué son ajustes de interferencias? Pues es un acoplamiento de un eje con mayor tamaño o mayor diámetro que el hueco donde se va a meter el eje o se va a acoplar. Esto también se le denomina pues ajustes a presión. Los procedimientos de selección para rodamientos de bola dependen de la situación que enfrenta el diseñador. Algunos datos importantes para la selección de rodamiento son la carga axial aplicada y la vida nominal del rodamiento. Al existir únicamente carga axial, nuestras expresiones de carga dinámica y carga estática son más sencillas. No utilizamos, por ejemplo, la expresión de carga dinámica y carga estática es igual a X, el índice X por la fuerza radial más el índice Y por la fuerza axial, sino que se simplifica y nos queda como la carga dinámica y carga estática equivalentes son iguales a la fuerza axial. Al obtener nuestra carga dinámica y estática equivalente podemos también encontrar otros parámetros que nos puedan ayudar a entrar en las tablas de diseñador observadas en la parte de abajo. Esos parámetros son la carga dinámica básica, denominada como C, la carga estática básica, denominada como C sub 0, la vida nominal del rodamiento, denominado como L sub 10, y A mayúscula, que sería nuestro factor de carga mínima. Estas expresiones se obtienen mediante el uso de las fórmulas que se exponen en el cuadro superior derecho. Y en las tablas de diseñador encontramos estos mismos factores, los cuales podemos comparar para una selección efectiva del rodamiento. Nuestro objetivo obviamente como diseñadores es encontrar las dimensiones del rodamiento, encontrar lo que son el diámetro interior, diámetro exterior, algunos de esos parámetros para poder seleccionar el rodamiento. Obviamente también hay un dato importante de que, bueno, las tablas de diseño las podemos encontrar en la guía SKF del 2019 en las páginas 476 y 486 respectivamente. Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos, en comparación con los anteriores, son adecuados para soportar grandes cargas axiales. Además son insensibles a las cargas de choque, son rígidos y requieren de un poco espacio axial. Aquí en la lámina podemos notar cómo están compuestos, teniendo una corona y las arandelas que van en ambos lados del rodamiento.
Además observamos la forma cilíndrica de su elemento rodante. Algunas características que pueden tener estos tipos de rodamientos es que tienen un diseño desmontable y una mayor vida útil. Para la selección de rodamientos axiales de rodillo cilíndrico, utilizamos las ecuaciones antes descritas para rodamientos axiales de bola, las cuales nos sirven para encontrar factores de diseño de interés y entrar en las tablas de diseñador expuestas en la parte baja de la lámina. Debemos notar, en comparación, que la fuerza axial mínima se calcula de manera diferente a la que se utiliza para rodamientos axiales de bola, la cual esa fuerza axial mínima es igual a 0,0005 por la carga estática básica más el factor de carga mínima que multiplica a una relación de velocidad de giro entre 1000 al cuadrado. También debemos observar que para la fórmula de vida nominal el índice P no es 3, es ahora 1/3. Esto se debe a que sus elementos rodantes son de forma cilíndrica. En las tablas de diseñador en el catálogo se encuentran a partir de la página 888 para este tipo de rodamientos. Los rodamientos axiales de aguja están equipados con jaulas de forma estable, la cual permite retener y orientar los rodillos cilíndricos de aguja. Se le dice de aguja debido a que sus rodillos cilíndricos son de un diámetro mínimo, asemejándose al de una aguja. Dada la configuración del rodamiento, estos no ocupan mucho espacio axial, y ese espacio axial puede ser semejante al de una arandela convencional. Las características del rodamiento es que soportan cargas elevadas o cargas pico y tienen una mayor vida útil. Las coronas del rodamiento, como las podemos ver en la imagen, tienen una corona axial de agujas denominada como AXK, la cual podemos encontrar en las tablas del diseñador de la guía SKF 2019. El rodamiento axial de aguja AXW lo podemos observar en la parte superior derecha, y este es denominado como el rodamiento axial de aguja con pestañas de centrado. Para la selección de rodamientos axiales de aguja, notamos que el cálculo de los factores se asemeja a los descritos anteriormente. Hay que detallar que la fuerza axial mínima o la carga axial mínima se encuentra de maneras distintas en los tres tipos de rodamientos expuestos. Aquí se calcula como la carga axial mínima va a ser igual a 0,0005 por la carga estática básica. Y para encontrar las tablas de diseño expuestas abajo de este tipo de rodamiento, nos dirigimos a las páginas 906 y 910. Para los rodamientos axiales de aguja, AXK es la página 906. Para los rodamientos axiales de aguja, AXW es la página 910 del catálogo SKF 2019. Los rodamientos axiales de rodillos a rótula, a diferencia de los antes expuestos, tienen una característica distinta, la cual consiste que estos rodamientos soportan cargas axiales y también pueden soportar cargas radiales simultáneamente. Esto es debido a que la carga se transmite entre los caminos de rodadura a través de los rodillos, en un ángulo con respecto al eje de rodamiento. Un ejemplo gráfico de lo que estoy exponiendo es la imagen de la esquina superior derecha. Además, las características de estos rodamientos son que tienen una gran capacidad de carga, que puede soportar tanto cargas axiales elevadas y cargas radiales que actúan simultáneamente. Soportan desalineaciones, esto significa que son autoalineables, tienen un diseño desmontable, tienen capacidad para velocidades relativamente altas, tienen una vida útil prolongada y tienen baja fricción. Para la selección de rodamientos axiales de rodillos a rótula,
Dada a la cualidad que tienen estos tipos de rodamiento en soportar tanto cargas axiales como radiales de manera simultánea, pues nuestras ecuaciones de carga dinámica equivalente y carga estática equivalente son distintas o se calculan de manera distinta a los rodamientos expuestos anteriormente, los rodamientos de rodillos expuestos anteriormente. Para nosotros encontrar la carga dinámica equivalente, tenemos que hacer la relación de que la fuerza radial sea menor a 0,55 por la fuerza axial, o el 55% de la fuerza axial. Si eso se cumple, pues nos hacemos la pregunta: ¿las variaciones en la disposición de rodamiento afectan la distribución de carga? Si la respuesta es sí, nuestra carga dinámica equivalente va a ser igual a la fuerza axial más el índice X multiplicado por la fuerza radial. Si las variaciones en la disposición de rodamientos que afectan la distribución de la carga es negativo, o sea, nuestra respuesta es negativa, pues calculamos como la carga dinámica equivalente va a ser igual a 0,88 multiplicado la fuerza axial más el índice X por la fuerza radial. Caso parecido es con relación a la carga estática equivalente P sub 0, donde nos hacemos la misma pregunta de que si la fuerza radial es menor a 0,55 por la fuerza axial, si eso se cumple, encontramos la carga estática equivalente como la fuerza axial más el índice X sub 0 por la fuerza radial. Y si esa fuerza radial supera el valor de 0,55 por la fuerza axial, utilizamos un rodamiento que soporte la carga radial, al igual que también pasa con el ejemplo de la carga dinámica. Para la selección de rodamientos axiales de rodillos a rótula, podemos encontrar en la guía SKF 2019, podemos encontrar sus factores importantes a partir de la página 922, factores importantes de diseño, por ejemplo, como podemos encontrar la capacidad de carga básica, dinámica como estática, la carga límite de fatiga, el factor de carga mínima, sus velocidades nominales, su designación y además las dimensiones principales de ese rodamiento. Son los mismos factores que se manejan en los rodamientos antes expuestos. Los soportes para rodamientos son elementos de máquinas que se utilizan para alojar y fijar en su interior rodamientos que reciben ejes por medio de los cuales se transmite fuerza y movimiento. Hay dos tipos, los cuales son los soportes para cargas ligeras y los soportes para cargas pesadas. En las imágenes podemos encontrar algunos de los diseños de los soportes. Entre ellos podemos encontrar los soportes de brida de 2 y 3 y 4 agujeros, los soportes de cartucho, soportes colgantes, soportes de apoyo y también existen soportes de brida ajustables.